No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no, no, no pares, no. No pares, no pares de adorar al Rey. Quiero hablarles un poquito de la vida de Saúl. Todos conocemos al rey Saúl. Pero quiero hablar de un detalle que él vivió. Era un hombre de Dios, fue un hombre escogido por Dios. Fue un hombre que cuando pidieron el pueblo, queremos un rey, darnos un rey. Dios puso la mirada en Saúl. Y dice que se destacaba de los demás. Es más, su testimonio era intachable. Un hombre de un buen porvenir, ¿no? Su familia estaban acorde, ¿no?, a los de esos tiempos, como diría una familia correcta. Pero hay algo que me asombra de este hombre, hay algo que me asombra de este rey, que dice que reinó 40 años. 40 años reinó Saúl. Pero hay algo que me marca el Señor acerca de su vida, que solo 2 años vivió bajo el pacto de Jehová. Y los otros 38 en la ausencia de la voz profética. Imagínense 40 años ustedes reinando o llevando, o Dios te ponga, ponerle por decirte 4 años, para hacerlo más corto. 4 años Dios te pone a pastorear un lugar. Dios te pone como un líder. O han pasado 4 años, o han pasado 5, o han pasado 6, o así haya pasado 1. Hay algo que Dios me marca. No seas como Saúl. Que Saúl vivió bajo el pacto de Jehová durante 2 años y los otros 38 en la ausencia de Dios. Aún Dios fue leal a su pacto. Te haré rey. Y esto es lo que me asombra, que Dios fue leal a su pacto, pero Saúl no. 2 años caminando con Dios, 2 años donde él, cuando lo ungen como rey, cuando él están persiguiendo a David, dice que se ve una junta de profetas y él empezó a profetizar. O sea que había algo de Dios en él, había una promesa. Pero la promesa no estaba alineada. Y la promesa no estaba bajo el pacto de Dios, del Padre. Entonces quiero hablarte de esto. Cuando nosotros no caminamos bajo el pacto de Dios, nos movemos según la circunstancia. Cuando nosotros nos movemos bajo el pacto de Dios, no miramos la circunstancia. Hay algo que me asombra de Esteban. Es que vivió bajo el pacto de Jehová, de Dios, del Padre. Y fue tanto así que las consecuencias lo llevaron, le dijeron, acá está el hombre de Dios. Era un simple diácono. Pero hay algo que me impacta de él. De ser un simple diácono, él tomó las cosas como de verdad, en serio. Arraigó, no importa quién soy, no importa la asignación que tengo, voy a caminar bajo pacto. Amén. Dice que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que hacía proezas, que hacía milagros. Imagínense un hombre lleno de Dios. Viene a este lugar y los enfermos son sanados y trae respuesta de parte de Dios. Y cuando tú tienes un techo de bronce, ese techo se rompe y abre los cielos a tu favor. Empieza a decirte lo que Dios quiere hacer contigo. Así era Esteban. Sin embargo, él no se movió según las circunstancias. Cuando había un decreto para llevarlo y castigarlo por lo que él caminaba, él nunca renunció. Si él hubiese estado bajo las circunstancias, sería como un Pedro. Mi vida daré por ti. Cuando está el momento, yo no lo conozco, no sé quién es, según las circunstancias. Porque Pedro aún no caminaba bajo pacto. Porque Pedro no reconocía el pacto que Dios quería hacer con él. Que cuando le dijo, Pedro, ¿quién crees que soy?
tú eres el Cristo. Bien ha visto, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti te daré la llave. A partir de este momento abrirás una puerta en la tierra y otra en el cielo, y cerrarás en la tierra y en los cielos. Porque a partir de ahora, Pedro, quiero que tú camines bajo mi pacto. En ese momento Pedro no lo entendió y vivió y caminó hasta ese entonces bajo las circunstancias. Después de la crucifixión de Cristo, él se vuelve a la barca y dice, ya vuelvo a lo natural, renunció, se desvistió, dejó todo, se despojó. Pero tuvo que venir Cristo, que es la palabra profética, a volverte a recordar cuál es el pacto. Debe volver a mostrarte para qué te diseñó. Debe volver a inyectarte de su presencia. Y esto es lo que le pasa a Saúl. Dice que Saúl empezó a manejarse según las circunstancias y no bajo el pacto de Dios, siendo que tenía que esperar a Samuel, el hombre que iba a traer un tiempo, el hombre que iba a hacer el sacrificio. Dice que Saúl vio a los filisteos acercarse y venir, y cada vez más cerca dice, Samuel no llega, Samuel no viene, voy a hacer el sacrificio yo, voy a buscar la respuesta yo, porque Dios no me la está dando. Y ahí es cuando dice que Saúl hizo el holocausto y todo el sacrificio. Él era el rey, no el sacerdote. Tú eres el hombre de Dios, pero quien Dios puso para una voz profética, para guiar tu vida, para esperar el lugar hasta el tiempo adecuado, siempre es tu Padre espiritual. Amén, gloria a Dios. Es Él el que hace el holocausto, el que está preparado. Entonces dice así, en 1 de Samuel 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que habló, ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora el reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre todos los pueblos, sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow. Por cuanto tú no guardaste el pacto. Por cuanto tú no caminaste bajo el pacto. Y el Padre me hablaba que si nosotros nos movemos según las circunstancias, entonces no estamos bajo pacto. Ahora si el Señor dice, viene alguien y llega a este lugar con la municipalidad o quien sea y clausuraron este lugar para que no se predicara, y bueno, vamos a cerrarlo porque la municipalidad, porque nos pueden hacer una multa, porque pueden hacer esto, porque nos faltan cosas en regla, también me falta inscribirme, ¿cómo se dice? Como una escribanía donde vamos y somos fichados como pastores. Y bueno, no predico más hasta que pueda hacer esto. Y ahora nosotros, ¿qué le preguntamos a Dios? ¿Por qué nos dejó en este lugar? ¿Cuál es la voz de Dios a través de nosotros? Que Él habló una vez. Él no te mandó a que hiciera los papeles. Obviamente nosotros debemos ordenarnos. Pero un papel no determina el llamado que Dios trajo a tu vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, una circunstancia no determina lo que Dios habló a tu vida. Y esto es lo que Saúl hizo. Actuó locamente. ¿Por qué? Porque vio las circunstancias, vio los filisteos que estaban por venir y dice, bueno, ya que tu siervo, a quien tú pusiste, no llega, tengo que ir a la guerra y necesito ser bendecido. Ni siquiera fue bendecido por Dios.
por sus actos. Pero Saúl creyó haciendo eso, que lo estaba bendiciendo Dios y que Dios lo iba a acompañar. Y le dijo, locamente has actuado, te olvidaste de mí, no me preguntaste antes de accionar, te moviste sin mi palabra, te moviste, hiciste estas cosas sin haber antes esperado mis respuestas. Y vemos ahí la circunstancia de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Lo primero que hizo cuando Samuel le dice, locamente has actuado. ¿Qué es lo que hizo? Dio un decreto del rey. Y le ordenó a todo el pueblo, aún a sus generales, vamos a ayunar bajo el granado. Saúl se va bajo un granado y dice, vamos a ayunar hasta que la voz de Dios nos responda. Pero si ya estabas desalineado, ¿qué es lo que se busca a través de un ayuno? Una respuesta. Si no pudiste obedecerla, si no la pudiste encontrar, si no pudiste caminar bajo pacto, el ayuno no te va a ayudar. Lo que el ayuno va a hacer es mostrar tu realidad. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, Saúl dio un decreto a todo el pueblo para que ayunaran, para que, mirá, las circunstancias, los filisteos están sobre nosotros, debemos hacer algo, vamos a empezar a ayunar. Pero si tan solo hubiese caminado bajo pacto, ni siquiera necesitaba ayunar. Y esto es lo que me habla, caminar bajo pacto. Muchas veces nosotros creemos que caminar bajo pacto es intimidad, sí lo es. Caminar bajo pacto es aprender a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te está diciendo. No importa la circunstancia, no importa la situación, si te favorece o no. Entonces vemos ahí que dice, y ahí es donde en el 13:19, donde los filisteos se proponen a erradicar todas las armas espirituales. ¿Cómo el enemigo puede erradicar tus armas? Los herreros, los constructores de herramientas espirituales. ¿Cómo el enemigo puede dañar a través de una estrategia? El enemigo va a trabajar en tu mayor debilidad y muchas veces lo va a hacer con tu temperamento. Lo digo porque muchas veces debo pelear de esa forma. Muchas veces prueba mi temperamento, entonces sabe que soy débil en esa parte del temperamento y ahí es cuando yo daño y desafío mi herramienta espiritual. Por eso dice, habían propuesto erradicar a los herreros para que no tuvieran armas, para que en el momento de la guerra nadie se levantara con espada. Pero sin embargo dice la palabra que habían dos que tenían espada y estaban bien afilada, y era la de Saúl y Jonatán. Entonces ahí, mientras Saúl guardaba su espada y no tomaba actitud de guerra ante la circunstancia, él decidió ir abajo del granado. Señor, tráeme una respuesta. Pero ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe por qué hizo esa de irse bajo el granado? Porque tenía miedo. Porque sabía que el respaldo de Dios ya no estaba a su favor. Porque sabía que locamente había actuado y Dios había quitado su pacto. Entonces vemos ahí la circunstancia que él se sienta bajo el granado y le dice a todos, ayúdenme, no coman, hasta que tengamos una respuesta de parte de Jehová. Sin embargo, dice que Jonatán no estaba enterado nada de esto. Él fue y dijo, en el 14:6 dijo, pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás algo Jehová por nosotros, pues no es fácil, no es difícil, para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces le dijo su paje de armas, le respondió, haz todo lo que en tu corazón, lo que tienes en tu corazón, ven pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad
hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Y si subiéramos a ello, mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subid, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Cuando nosotros salimos del pacto, muchas veces pedimos señales, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces Jonathan dijo, simples palabras, la victoria nos dará con muchos o con pocos. Si Dios está con nosotros, nos hemos apartado del pacto de Jehová. Hemos actuado locamente en ciertas palabras de lo que dijo Jonathan. Y esta será nuestra señal. Si ellos vienen a nosotros, cuando ellos vengan, nosotros nos iremos, no estaremos. Pero si Jehová está con nosotros, los filisteos te provocarán. Los filisteos te provocarán con circunstancias. ¿Y por qué no venimos? ¿Por qué no me mostrás cómo Dios habla contigo? Y ahí es cuando nosotros tenemos, porque Dios te lo está entregando. ¿Y cómo se batallan las guerras espirituales? Con nuestra actitud. O sea, si nosotros actuamos locamente, ya el pacto nos corrimos. Pero si actuamos correctamente a lo que Dios está diciendo, entonces siempre vamos a vivir bajo el pacto. Jonathan estaba buscando una respuesta tangible, no la oración, sino la acción. Él sabía que ya no era tiempo de orar, él sabía que no era tiempo de ayunar, él sabía que era tiempo de empezar a quitarse los miedos y a empezar a moverse por pactos. Entonces él dice, si Jehová está con nosotros, ellos nos llamarán, subiremos. Y dice el acontecimiento que Jonathan empieza a subir esa montaña, aunque le costó subir ese peñasco que había, no era una montaña, un peñasco, sube hasta arriba del todo y empieza a pelear con estos hombres, estos filisteos, que eran aproximadamente 20. Y cada uno de ellos dice que cuando empezaron a sacar sus armas, dice que se turbaron y aún se entorpecieron y se lastimaron entre ellos. Y Jonathan venció a 20 personas en un ratito, porque Dios lo había entregado, porque había una señal de un nuevo pacto, de volver al pacto. No es el tiempo. Muchas veces nosotros, cuando estamos desenfocados, ¿qué hacemos? Oh, voy a tener un tiempo de intimidad. Pero ¿cuántas veces te llamé para que oraras conmigo? Te aparté. ¿Cuántas veces te dije, ayunamos que sea un día? Y el Señor el trabajo, Señor esto, Señor el otro. Ahora no busques esto, porque ya de ahí me moví. Ahora quiero acción. Y como muchos desobedecieron, como muchos se dieron de mi pacto, no pudieron ver una realidad. Entonces Jonathan estaba buscando nuevamente el pacto de Jehová. Y dice que él subió y pasó por un campo y pasó por un lugar donde había panales de abeja y vio miel, y de repente tomó una vara y empezó a tocar esa miel que estaba ahí, y la hizo llegar a su boca, y dice que cuando la miel tocó su boca, abrieron sus ojos. Esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 4 al 27, dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramento del pueblo, y alargó una punta de la vara que traía en sus manos y la mojó en un panal de miel y la llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. O sea que hubo un tiempo donde dijo como Pablo, yo pretendo verlo alcanzado, pero sigo la meta olvidando el pasado, me extiendo a lo que Dios quiere hacer. No sé lo que Dios pretende en este tiempo, pero necesito aclarar mi mente, necesito aclarar mi espíritu, mi corazón, necesito extenderme y tomar esa miel. La miel es la palabra profética. La profética hará que abra tus ojos
y puedas reconocer dónde está el pacto. La palabra profética, cuando apenas toque tu boca, reconocerás dónde te equivocaste en el pacto. Dice en Apocalipsis y en Isaías, o en Ezequiel creo que es, la miel, dice, la palabra profética es como la miel, dulce mi paladar, pero cuando la digiero, dice, es amargo como el ajenjo o la hiel. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy Dios te va a soltar una palabra profética, te va a reanimar, endulzará tu boca, abrirá tus ojos, pero en el caminar será amargo. En el caminar tendrás que batallar y permanecer, porque cuando tú dijeras la palabra profética, te darás cuenta que todo no es fácil, sino tienes que permanecer. Dice la palabra, venid sujetados a mí, acercados, sujetados a mí, resistid al enemigo y él huirá de ustedes. ¿Cómo podemos hacer eso si nosotros, cuando hay una circunstancia, nos soltamos de Dios, nos soltamos del pacto? El enemigo no va a huir. Amén. Entonces es ahí donde vemos que Jonathan vuelve al pacto. Saúl buscaba alinearse con Dios, pero su actitud lo dejaba ciego. Su actitud lo dejó ciego ante la circunstancia. Hay algo que siempre hablo y me gusta hablarlo porque es una experiencia muy fuerte para mí, que cuando alguien me decía algo, era una polvorita, algo, ahora en un tiempo Dios trató conmigo. Venían, me golpeaban, me cacheteaban, me escupían en la cara, me rompían los vidrios del auto, me pasaban un montón de cosas y era injusto para mí. Sin embargo, yo quería caminar bajo el pacto del Padre. Sin embargo, muchas veces tuve ganas de levantar mi puño y decir, me cansaste, ya hasta acá. Quería tomar el asunto en mis manos. Entonces yo quería también, pero había algo en mí que quería reconocer a Dios. Había algo en mí, digo, no puedo ser para siempre así. Casi en una oportunidad, por enojarme de esta manera, casi mato a un hombre. Quedó en silla de ruedas 6 meses. Tuve que orarle al Padre para que salga de esa circunstancia, para que lo levantara de esa silla, porque tenía un politraumatismo de cráneo y estaba fisurado su cráneo y estaba gravemente herido. Si ese hombre se moría, yo directamente me iba a la cárcel. Locamente actué. Entonces tenía que tener un trato de Dios. Dios me da una palabra profética, voy a ser un siervo contigo, voy a hacer algo grande, bien, me encanta. La tomé, era dulce para mí. Pero cuando la empecé a digerir, cuando esa palabra empezó a accionarse en mí, vinieron las mismas personas que me tenían miedo o respeto y me decían, mira, acá está el cristiano. Y me hacían ¡pah! Imagine cómo estaba. ¿Vos sos el Hijo de Dios? Y así, y venían. ¿Sabes a los hijos de Dios que le hago? Me escupieron en la cara. ¿Y realmente vos sos el cristiano? Sí, agarró un martillo uno, me rompió los vidrios del auto. Lo había pintado, lo había dejado flama. Imagínense. Y yo decía, ¿qué hago, Señor? ¿Me levanto, vuelvo a donde estaba? ¿O camino bajo tu pacto? ¿O camino bajo tu propósito? Y siempre me venía esto. La palabra profética es dulce como la miel. A todos nos gusta la palabra profética, pero no todos nos gusta cuando la empezamos a caminar y hay problemas en nuestra vida, cuando hay circunstancias que debe mostrar la madurez y que estás digiriendo esa palabra profética. Muchas veces cuando nosotros salimos del propósito, ¿saben cómo se hace la palabra profética? Esa miel que tú pusiste en tu boca y se está digiriendo, es como ponerte 2 dedos en la boca y decir, largarla toda. Y Dios tiene que volver a traerte otra palabra profética y nos endulza el paladar. Ay, qué rico, el Señor me va a mandar a las naciones, me va a mandar
a Río Negro, me va a mandar a Mendoza, me va a mandar a Santa Rosa, General Pico. Dios tiene una palabra conmigo. Ajá. Y cuando viene el proceso, ¿qué hacemos? La vomitamos. Escupimos la palabra profética. Y esto es lo que el Señor me habla. No es el tiempo de abrir los ojos, de alinearnos, sino de empezar a caminar. Toda circunstancia, buena o no buena, y para que la palabra profética se cumpla. Y dice que detrás de Jonathan, cuando escucharon que Jonathan, solo un hombre, con su paje de armas, el hombre que le preparaba las armas, el hombre que se la limpiaba, el hombre que estaba ahí, ¿qué quieres hacer, Jonathan? Vamos a la guerra, listos, te llevo las armas. ¿Qué necesitas? Un arco, una flecha, una espada, un poco de agua, un poco de pan, y vamos. Esos son los pajes, los que están preparados a batallar junto contigo. Muchas veces esas personas son tu pareja, son tu familia, son tus amigos. Muchas veces son tus hermanos en Cristo, que están esperando a ver qué es el movimiento que vas a hacer. Porque quiero decirte que te dio una arma espiritual. Dios te soltó una espada. No para que la guardes en la vaina y te quedes bajo el granado, ayunando y esperando una voz profética, sino accionando. Y eso es vivir bajo pacto. Cuando el pueblo escuchó lo que hizo Jonathan, hizo todo lo contrario a lo que hacía su padre. Y había un decreto del rey. Dice que se armó un juicio y trajeron a Jonathan. Y dijeron, ¿por qué hiciste esto? Lo sentí así porque la palabra profética, porque volvía al pacto. Entonces Jehová dio favor a Jonathan y no lo enjuiciaron, sino que lo perdonaron. Y es más, el pueblo se levantó con su ará, su hoz, todas las armas que ellos, no armas, sino todas las herramientas que tenían para trabajar. Muchas veces nosotros ayunamos para que Dios perfeccione nuestra herramienta espiritual y nos afine el lente. Y Dios quiere que tú luches con esas armas que tú tienes. Por eso el pueblo se levanta con su oso arado, su aguijada, el que estaba ahí. Estaban todos y dice, bueno, ¿con qué peleamos si no tenemos arma? Entonces abrieron sus ojos. Dice que todos esos hombres pasaron por el mismo lugar que pasaron Jonathan con su paje, y dice que todos comieron de esa miel, y esa miel les dio, recobraron la fuerza. Ya hacían varios días que no habían comido, estaban desanimados, pero cuando comieron esa palabra profética, el mismo ejército, los mismos agricultores recobraron la fuerza y tomaron y ganaron a los filisteos. Tomaron la victoria por sus manos. Yo quiero decirte algo en esta noche. Dios no se va a mover por tu ayuno y tu oración, sino por el pacto. Dios no quiere que te muevas por circunstancias, sino por lo que Él te habló, por medio de una paternidad. ¿Qué es lo que Dios te dijo? A veces acomodamos las cosas según cómo van. Las circunstancias, me muevo para allá, las circunstancias, me muevo para allá. Y quiero decirte algo. Si Dios no te da algo más grande es porque te has movido según las circunstancias. El que se mueve bajo pacto, su reino permanece. Y el que no, a veces nuestro ministerio muere ahí. A veces seguimos y decimos, ¿por qué siempre patinamos en el mismo lugar? ¿Por qué siempre pareciera que estamos empujados? Pareciera que estamos en el propósito. Sí, Dios te levantó como rey, pero ya no estás caminando como Él quiere y no estás caminando junto con Él. Que renueves el pacto. En su palabra dice que todos los que se desviaron, todos los que no entendieron, si volvieran al pacto y renovaran con Dios, hicieran las cosas con su voluntad, según la voluntad y la medida que puso en ti. Dios puso una voluntad
sea mucha, sea poca. Pero Dios quiere esa voluntad, que la pongas en sus manos. Nobody